Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy nos embarcamos en una aventura fascinante, un viaje al corazón de los rumores, las pasiones y las declaraciones que hacen temblar los cimientos de nuestra imaginación. Vamos a desgranar una noticia que ha estado resonando en todos los rincones de Internet, un tema que ha encendido la chispa de la curiosidad y ha generado un sinfín de especulaciones. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en Can Yaman y su impactante confesión sobre su alma gemela, y por supuesto, la enigmática reacción de Demet Özdemir ante todo este revuelo. Si han escuchado bien, estamos a punto de desentrañar uno de los misterios románticos más comentados y anhelados de los últimos tiempos. Si son tan apasionados por las historias que nos sacan una sonrisa, nos hacen suspirar con ternura y nos mantienen al borde del asiento con cada giro inesperado, como yo, entonces este vídeo está diseñado especialmente para ustedes. No olviden ese gesto vital que nos impulsa a seguir creando, darle a ese botón de suscribirse para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, acceder a análisis profundos y mantenerse siempre al día con todo lo que acontece en el vibrante y a veces impredecible universo de sus celebridades favoritas. Sin más preámbulos, vamos a empezar este apasionante recorrido. Sabemos de sobra que Can Yaman es una figura que no solo despierta admiración, sino que también enciende pasiones a nivel global. Con su carisma arrollador, esa presencia magnética que irradia confianza y un porte de galán que parece sacado de un cuento de hadas, ha logrado conquistar los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Y claro, cuando hablamos de Can Yaman es prácticamente imposible, casi instintivo, no pensar en Demet Özdemir. Su química en pantalla, esa conexión que trascendía la cámara en la aclamada serie Erkenci-Kuş, fue sencillamente legendaria, pura magia deslumbrante. Se consolidaron como una de esas parejas que la audiencia, con todo su afecto y esperanza, adopta como propias, deseando fervientemente que su amor, esa chispa que veían en cada escena, traspasara las fronteras de la ficción y se materializara en una hermosa realidad. Y para sorpresa y deleite de muchos, durante un periodo considerable, todo apuntaba a que efectivamente así estaba sucediendo. Los rumores, las fotografías capturadas en momentos de aparente intimidad, las miradas cómplices que parecían hablar un lenguaje secreto, todo ello, como un cóctel perfecto, alimentaba esa ilusionante fantasía. Sin embargo, como suele acontecer en el a menudo caprichoso y cambiante mundo del espectáculo, las cosas, para bien o para mal, tomaron un rumbo inesperado, un giro que pocos anticipaban. La relación, si es que llegamos a calificarla formalmente como tal en su totalidad, experimentó altibajos notorios, y al final, la percepción general fue que cada uno había decidido emprender su propio camino, trazando nuevas rutas en sus vidas. A pesar de ello, un halo de cariño y un respeto mutuo, al menos en la esfera pública y en sus interacciones, siempre parecieron haber permanecido, como un eco sutil de lo que fue. Y es precisamente en este punto donde se desvela la parte más jugosa, el ingrediente secreto de nuestro chisme estrella de hoy. Recientemente Can Yaman ha estado en el centro de todas las conversaciones, acaparando titulares por unas declaraciones que hizo, unas palabras que han dado mucho pero muchísimo de qué hablar y analizar. En una entrevista sin filtros, sin rodeos, el carismático actor turco se abrió para hablar sobre un concepto tan etéreo y a la vez tan buscado, el de alma gemela. Y lo que compartió, mis queridos amigos, fue de una profundidad y una revelación que dejó a muchos con la boca abierta y la mente en ebullición. Can, conocido por ser una persona que en general, mantiene un velo de reserva en cuanto a la expresión de sus sentimientos más íntimos y profundos, se despojó de esa coraza de una manera que sorprendió gratamente a muchos de sus seguidores. Describió a su alma gemela no como una persona específica en el preciso instante de la entrevista, sino más bien como una sensación, una conexión casi espiritual, una resonancia profunda que, según sus propias palabras, se experimenta de manera inconfundible cuando uno se encuentra con esa persona destinada, esa alma con la que se concibe la idea de compartir la vida, de crecer juntos. Habló de una compatibilidad tan absoluta, tan intrínseca, que trasciende con creces lo meramente físico, algo parecido a un reconocimiento instantáneo a nivel del alma, una certeza que no necesita explicación. Y es precisamente aquí, en este punto, queridos amigos, donde la mente de todos los fans, tanto de Can como de Demet, comenzó a volar libremente, tejiendo hipótesis y conectando puntos. Por supuesto, la pregunta que ahora mismo resuena en la cabeza de cada uno de nosotros. La pregunta del $1.000.000 que todos nos hacemos con una curiosidad insaciable, es a quién se refería Can Yaman cuando articulaba estas palabras tan cargadas de significado sobre la búsqueda y el hallazgo de un alma gemela.
Las especulaciones, como era de esperar, se han multiplicado exponencialmente, tejiendo una red de posibilidades tan intrincada como fascinante. Algunos, con una lógica arrolladora y un profundo conocimiento de su pasado sentimental, creen firmemente que podría estar haciendo referencia a un amor que dejó una marca imborrable en su corazón, a alguien que por diversas razones se convirtió en un capítulo inolvidable de su vida. Y en este punto la mente casi de manera automática traza un puente directo hacia Demet Özdemir. Sí, lo sé. Es la primera persona en la que casi todos hemos pensado, ¿verdad? Esa conexión que ambos compartieron en Erkencikus era tan tangible, tan real, tan magnética, que para una inmensa mayoría, ellos eran la personificación misma de las almas gemelas. Fuimos testigos privilegiados de cómo se desarrollaba su relación, de cómo compartían momentos tanto públicos como privados, y de cómo, a pesar de que su romance llegara a su fin, existía una admiración mutua, un aprecio palpable que traslucía en cada uno de sus gestos y palabras. Entonces, es posible que Can Yaman, al evocar el concepto de su alma gemela en esa entrevista, estuviera, de alguna manera, rememorando o refiriéndose indirectamente a esa etapa tan significativa y mediática de su vida junto a Demet. La confesión de Can se deslizó en un tono profundamente reflexivo, casi con un matiz de nostalgia, como quien habla de una experiencia vital que sin duda marcó su existencia. Si bien es cierto que no pronunció el nombre de Demet explícitamente, el contexto de sus palabras, la intensidad con la que las pronunció y, sobre todo, el hecho de que su relación con Demet fuera un fenómeno tan ampliamente comentado y querido por el público, hacen que la comparación, que la conexión, sea prácticamente inevitable. Él describió una unión que se siente en lo más profundo del ser, una especie de resonancia interna que te susurra con certeza, esta es la persona. Y para incontables seguidores esa fue precisamente la impresión que su noviazgo con Demet transmitió al mundo en su momento. Pero aquí es donde la historia da otro giro, donde llegamos a la otra parte crucial, a la que todos estábamos esperando con el corazón latiendo a 1000 por hora, conteniendo la respiración. ¿Cuál ha sido la reacción de Demet Özdemir ante estas recientes y resonantes declaraciones de Can Yaman? Este es, sin duda alguna, el clímax de nuestro relato. Porque, seamos sinceros, cuando uno de los protagonistas de una historia romántica tan icónica y querida como la suya se pronuncia de esta manera, el otro siempre se encuentra, inevitablemente, en el epicentro del huracán mediático. Y Demet, fiel a su estilo, siempre elegante, serena y sumamente profesional, ha gestionado estas delicadas situaciones con una madurez y un aplomo que son dignos de admiración. Según la información que hemos podido recopilar a través de los medios de comunicación turcos y el constante flujo de información en las redes sociales, la reacción de Demet ha sido, en términos generales, de una calma imperturbable y una discreción impecable. Ella no es una persona que tienda a prodigarse en declaraciones efusivas o escandalosas sobre sus relaciones pasadas, y esta ocasión no representó una excepción a esa regla de conducta. Se tiene conocimiento de que Demet ha continuado con su vida, enfocándose con dedicación en su carrera, la cual, y esto es digno de celebrar, está experimentando un despegue espectacular a nivel internacional. Ha participado en proyectos de gran envergadura, demostrando su talento y recibiendo el reconocimiento y la ovación que merece. Cuando se le ha preguntado, de forma indirecta o tangencial, sobre las recientes palabras de Can, la respuesta de Demet suele ser notablemente concisa, elegante y, sobre todo, muy respetuosa. Ha manifestado en diversas ocasiones que guarda un buen recuerdo de los momentos que compartieron juntos y que, en todo momento, le deseará lo mejor a Can en su camino. No ha entrado en detalles sobre si ella, en su fuero interno, considera a Can como su alma gemela, ni ha reaccionado de manera efusiva o dramática a la confesión de él. Su actitud ha sido más bien la de una persona que ha sabido cerrar un capítulo importante de su vida y que está disfrutando plenamente del presente, con una perspectiva madura y reflexiva sobre las relaciones, la vida y el crecimiento personal. En otras palabras, no ha habido rastro de escándalo, ni de indirectas mordaces, ni mucho menos de confrontaciones públicas. Lo que sí se ha observado, de manera clara y contundente, es una demostración palpable de profesionalismo y de la capacidad de mantener una relación cordial y civilizada con una expareja, algo que, para ser honestos, genera un respeto profundo. Algunos críticos o analistas podrían interpretar esta actitud como una señal de indiferencia, otros como una confirmación rotunda de que ese capítulo de su vida está definitivamente cerrado y superado. Sin embargo, mi propia apreciación es que se trata, más bien, de una demostración de respeto mutuo por la privacidad de ambos y por la etapa vital en la que cada uno se encuentra inmerso. Demet, al igual que Can, es una figura pública admirada,
pero también es, ante todo, una persona con sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propios anhelos. Su enfoque parece estar firmemente anclado en su crecimiento personal y profesional, y eso, sin duda alguna, es algo digno de aplauso y admiración. No necesita, bajo ninguna circunstancia, validar las palabras de nadie ni verse envuelta en polémicas innecesarias. Lo verdaderamente interesante de estas confesiones, de estos momentos de introspección pública, es cómo nos invitan a todos a una profunda reflexión. ¿Qué es realmente un alma gemela? ¿Es esa persona única y exclusiva con la que compartimos un amor de proporciones épicas y una conexión inquebrantable, o es esa chispa casi mística, esa resonancia profunda que Kant describe tan poéticamente? Tenemos la capacidad de tener más de una alma gemela a lo largo de nuestra existencia, en diferentes etapas y con diferentes personas. Estas son preguntas universales que, de una u otra manera, nos tocan a todos en algún momento de nuestras vidas. Y cuando figuras tan queridas y seguidas como Can Yaman deciden compartir sus pensamientos más íntimos y vulnerables sobre estos temas tan trascendentales, nos brindan una oportunidad invaluable para mirar hacia adentro, para autoexaminarnos y para reflexionar sobre nuestras propias experiencias, nuestras propias creencias y nuestras propias concepciones del amor y las conexiones humanas. La conexión que existió entre Can y Demet, aunque ya no se manifieste como una relación romántica activa, sigue siendo un punto de interés y fascinación para una gran cantidad de seguidores. Es un poderoso recordatorio de la magia que puede surgir entre dos personas, de esa química tan especial que, una vez que se ha presenciado, es difícil de olvidar, de borrar de la memoria. Y aunque la vida, con sus giros inesperados, los haya llevado por caminos distintos, el cariño genuino y el respeto mutuo que compartieron en su momento dejaron una huella imborrable en sus admiradores y quizás, de una forma más sutil y personal, también en ellos mismos. La confesión de Can sobre la existencia de un alma gemela, realizada sin la mención explícita de ningún nombre, ha reavivado con fuerza esa conversación sobre su pasada relación con Demet Özdemir. Y la respuesta de ella, caracterizada por su discreción pero a la vez por un respeto palpable, demuestra con claridad que ambos han evolucionado, han madurado y están enfocados en la construcción de sus propios futuros. Es una historia que, aunque haya culminado su faceta romántica, sigue resonando con fuerza en el imaginario colectivo debido al profundo cariño que generó en su momento. Y eso, mis queridos amigos, es parte intrínseca de la magia del estrellato y de las historias que, con su poder narrativo, logran cautivarnos de tal manera. Para recapitular y poner un broche de oro a nuestro análisis de hoy, hemos explorado en profundidad la reciente y reveladora confesión de Can Yaman sobre el concepto de alma gemela, un tema que, de forma casi inmediata, ha llevado a muchos a evocar y rememorar su pasada relación con la talentosa Demet Özdemir. Hemos desentrañado las diversas especulaciones que han surgido a raíz de sus palabras y hemos analizado la actitud de Demet ante estas declaraciones, una postura que se mantiene firme en la profesionalidad, la discreción y un claro enfoque en su presente. Es, en definitiva, una historia que nos invita, nos estimula y nos conmueve a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la profundidad de las conexiones humanas y el incesante proceso de la evolución personal. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos seguidores, quienes hacen posible que este canal siga adelante con tanta pasión. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el fascinante universo de Can Yaman y Demet Özdemir tanto como yo lo he hecho al prepararlo para ustedes. Me encantaría enormemente conocer sus propias opiniones y reflexiones al respecto. ¿Creen ustedes que Can se refería específicamente a Demet en sus palabras? ¿Qué significa para ustedes, en su propia concepción de la vida, el concepto de alma gemela? Por favor, déjenme todos sus comentarios, sus ideas y sus preguntas abajo, en la sección de comentarios. Los leo con el máximo interés y la mayor gratitud. Y si este vídeo ha sido de su agrado y consideran que aporta valor, no olviden ese gesto tan importante que me impulsa a seguir creando, regalarme ese me gusta que tanto me ayuda y me motiva a seguir trayéndoles contenido así de jugoso, analítico y entretenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de estas historias, para que nadie se quede fuera de esta enriquecedora conversación. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones para asegurarse de que no se pierdan absolutamente nada de lo que traemos. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme una vez más en esta aventura, y nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más sorpresas y análisis. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos ustedes.